estamos aquí de regreso platicando de estos lugares bien interesantes en Coyoacán. Y ahora te voy a llevar a un lugar que también me encantó, que es el Museo León Trotsky. Es Museo Casa León Trotsky. En voz de Miguel Murillo, coordinador de comunicación social del Museo Casa León Trotsky. El museo pues resguarda la memoria y parte de la obra de León Trotsky. Está la casa donde él vivió, que se quedó tal cual como era cuando Trotsky vivió en ella, en 1939-1940, que estuvo aquí en esta casa. Al morir él, la casa se conservó, los ambientes se conservaron. Es como un viaje en el tiempo hacia el pasado, porque los ambientes de la casa están intactos. Uno puede ver tal y como la casa era cuando Trotsky caminaba por los pasillos, andaba por ahí haciendo sus cosas, ¿no? Y eso es lo que es impresionante de esta casa. Además se conserva parte de su obra, algunos escritos de él, se conservan algunos libros de su biblioteca personal, también objetos personales de él, de su esposa, y se conservan sus cenizas en un monumento mortuorio que se encuentra en el jardín, una estela fúnebre que construyó en su honor Juan O'Gorman, un arquitecto mexicano muy famoso, que trabajó en la época del muralismo con Diego Rivera. Pues llegó porque fue expulsado por Stalin de la Unión Soviética. A la muerte de Lenin, Stalin se hizo del poder de la Unión Soviética. Se convirtió en el máximo líder del Partido Comunista y decidió expulsar a León Trotsky de la Unión Soviética porque Stalin pensaba que representaba un peligro político para él. Que Trotsky le iba a disputar el poder porque tenían muchas diferencias. Trotsky en realidad no estaba en la cuestión de disputarle el poder, pero sí tenía discrepancias ideológicas muy fuertes, ¿no? Por lo cual Stalin decidió expulsarlo de la Unión Soviética y la única forma que encontró para lograrlo fue inventar cargos, ¿no? Al final Trotsky decide pues venir a México, ¿no? Porque Diego Rivera le había conseguido aquí en México el asilo político con el general Lázaro Cárdenas. Diego Rivera y Octavio Fernández fueron a hablar con Cárdenas y lo convencieron de que le diera el asilo a Trotsky, y finalmente Trotsky llegó a México en enero de 1937. Y aquí se llevaron a cabo varias sesiones de la comisión en la Casa Azul de los pintores Frida Kahlo y Diego Rivera, donde vivió Trotsky al principio al llegar a México. Ahí se determinó que Trotsky era inocente, ¿no?, de todos los cargos. A finales de 38 salió de la casa de Frida Kahlo y se mudó a esta casa de aquí de Coyoacán, donde está el museo. Al encontrar esta casa, pues aquí se fortaleció la casa, se levantaron muros, torres de vigilancia, se hizo un espacio más adecuado para protegerlo, ¿no? Sus guardaespaldas sí vivían aquí en la casa, junto con sus secretarias y con su esposa. Un año más tarde llegó su nieto a vivir aquí también, a la edad de 13 años, y en ese mismo año, 1940, lo mató Ramón Mercader. Ramón Mercader era un espía soviético, que fue entrenado, era de origen español catalán, y fue entrenado por su propia madre para matar a Trotsky, ¿no? Y ella propició que su hijo fuera entrenado para lograr el asesinato de Trotsky. Pues yo creo que todo es muy interesante, toda la exhibición en su conjunto es muy interesante, porque la museografía es muy importante cuando entras al museo, porque te da una idea, ¿no?, de la historia que se vivió en esta casa, ¿no? Luego pasas un túnel donde hay una historia que te lleva por el tiempo, una cronología que te habla de quién fue León Trotsky, todas las diferentes etapas históricas en las que él participa, ¿no?, hasta llegar a México. Todo eso es muy importante. Luego se pasa al jardín, que es una de las exhibiciones más importantes también, porque en el jardín tenía canejos, tenía gallinas, ¿no? En el jardín pasaba mucho tiempo cuidando a estos animales que le servían de alimento y que además era una terapia también para distraerse un poco de su vida cotidiana, ¿no? Este museo está muy cerca de Río Churubusco. Está ubicado en Río Churubusco 410. Definitivamente es un espacio que tienes que visitar. Generalmente nosotros pasamos a un costado de él, inclusive el color es rojo de este museo completamente. Entonces entras, hay sobre el Río Churubusco está la entrada principal. Por ahí entras, llegas y hay un lobby. En ese lobby te dan información del museo, es como el anexo del museo. Y cuando entras dice, bueno, ¿y dónde está la casa? Porque se llama Museo Casa León Trotsky. Entonces, parece un gran cubo blanco. Ahí vas a observar muchos detalles de la vida de León Trotsky. Primero tenemos que hablar de quién fue León Trotsky. León Trotsky, Lev Davidovich Bronstein,
mejor conocido como León Trotsky, nació en Yanovka, Ucrania, el 7 de noviembre de 1879 y fue un famoso teórico y político revolucionario que encabezó la revolución bolchevique en Rusia en 1917. Además, fue el creador del famoso Ejército Rojo que venció a fuertes tropas luego de sangrientas guerras por el comunismo. Criado en el seno de una familia de clase media judía, estudió matemáticas en Nikolayev, en donde comenzó a ser activista de los grupos de izquierda, al populismo agrario y al marxismo. Fue en ese mismo lugar en donde se originó la Liga Obrera del Sur de Rusia, que se levantó en armas contra el gobierno de los zares, pero fue vencida en el intento. Por esta razón, el político europeo fue obligado a exiliarse en Siberia, aunque logró desobedecer y partir hacia Londres, en donde conoció a Lenin, Yuri Martov y a Georgy Plejánov, quienes comandaban el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. En ese momento comenzó a utilizar el nombre de Trotsky, quien había sido uno de sus carceleros en Siberia. Una vez estallada la revolución, el pensador ucraniano viajó a Rusia, en donde se alió a los bolcheviques para finalizar con el proceso de manera definitiva. Fue ahí cuando se integró en el Soviet de Petrogrado y encabezó la Organización Socialdemócrata Interdistrital. Luego de varios discursos y debate de ideas, consiguió formar parte del Comité Central de los bolcheviques, y por esta razón apoyó la idea de Lenin de derrocar a Alexander Kerensky, quien había construido un gobierno provisional en apoyo de los zares. En el año de 1929 fue expulsado de la URSS. Por esta razón, partió hacia México como exiliado político, en donde fue protagonista de varios atentados que finalmente lograrían quedarse con su vida. El 20 de agosto de 1940, Ramón Mercader se infiltró en la casa del pensador y mientras leía le clavó un piolet, herramienta que se utiliza para escalar montañas, en la cabeza. Un día más tarde, Lev Davinovich Bronstein murió en un hospital del pueblo de Coyoacán. Este revolucionario ruso definitivamente llega a México en 1937, le dan asilo aquí en México, intercede mucho ahí Diego Rivera y le dan asilo aquí en México. Él va a vivir en la Casa Azul, la actual casa de Frida Kahlo, la que se conoce como Museo Frida Kahlo, y ahí va a estar hasta 1939, cuando sale y se ubica, le compran una casa a 2 calles de la primer casa de Londres, y ahí está donde él se queda de 1939 hasta agosto de 1940, que es cuando lo asesinan. La vida de León Trotsky toma mucho sentido cuando entras a este lugar, porque a la gente escucha el nombre, conoce el museo, pero definitivamente tienes que tomar un recorrido con los guías de este espacio, porque te empieza a dar mucho sentido a este lugar maravilloso. Entras al museo y te van a llevar ahí por un pequeño caminito y ya llegas a la casa y vas observando diferentes detalles y fotografías del momento en el que estuvo aquí León Trotsky, y es impresionante, es otro México. Estamos hablando de 1940 y a un costado de la casa hay fotografías en las que viene León Trotsky caminando y todo es tierra. Hay un gran bordo que es el río, precisamente el río Churubusco. Y hay fotografías de León Trotsky con sus amigos en algún día de campo ahí en el río Churubusco. Estamos hablando de 1940. ¿Cuánto ha cambiado la Ciudad de México? Es un viaje de verdad en el tiempo. Entrar a la casa de León Trotsky es mágico completamente. Empiezas a ver las fotografías, ves también cómo vivía él. Él no podía trabajar en México y entonces ¿cómo se iba a mantener? Dentro de su casa colocó gallineros y todos los días les daba de comer a las gallinas, y también tenía conejos. Además, pues de ahí era de donde obtenía sus alimentos. Y ves todos estos detalles de este líder ruso impresionantes. Era un señor de mucho trabajo, escribía bastante.
Y es lo primero que observas. Cuando llegas al museo vas a observar la casa de los guardias, que tiene 6 habitaciones y que actualmente presenta fotografías también de Trotsky en su juventud, de su primer mujer, de sus hijas también, su árbol genealógico, inclusive unas gorras originales que él utilizó. Después ya vas a pasar a la casa como tal, ves los patios y entonces observas puertas que están cerradas y por las que ya no se puede tener acceso. Entras a la casa y es un ambiente tan triste entrar a la casa de León Trotsky porque empiezas a observar cómo tuvo que él fortificar realmente este espacio. Y entras, son unos muros enormes, unas puertas pequeñas, no hay ventanas, se ve como ese ambiente triste de tener que cuidarse de un atentado, porque sabía que lo querían matar. Entonces entras por unos pasillitos, la cama toda sencilla, te das cuenta de realmente cómo vivía él. No había lujos, llegas a la cocina y es impresionante, porque la cocina es muy sencilla, y no tiene ni siquiera un estante para colocar muebles, son maderas que tienen clavos y nada más. Y su oficina, su estudio es bellísimo. Te puedes imaginar durante un momento cuánto tiempo estuvo trabajando ahí, la iluminación que tenía, era todo muy muy sencillo, pero de ahí aquí en México hizo muchos trabajos. Y después de este espacio también ves la recámara, es una cama matrimonial nada más, y observas en los muros muchos detalles, sobre todo de aquel atentado que tuvo, en el que también trataron de asesinarlo y que disparan sobre toda la casa, y entonces León Trotsky la arregla, pero deja muchos proyectiles que estaban ahí en los muros. Entonces tienes que ir, definitivamente tienes que visitar este espacio porque vale la pena enamorarte de este lugar, vale la pena que conozcan mucho de este personaje del que no se habla mucho, pero hay muchos extranjeros que vienen a México solamente a visitar esta casa, solamente a conocerla, a ver qué hay, conocer hasta su biblioteca. Tiene ahí su biblioteca particular y te puedes hacer una idea de qué es lo que él leía. Cuando sales de la casa vas a observar ya un área diferente, que esa la conservaron como estaba originalmente, que ya evoca más a una casa afrancesada, porque de hecho la casa era eso, originalmente era una casa afrancesada que tiene que modificarse para las necesidades de León Trotsky. Y por eso se crean los muros, por eso se crean todos. Inclusive tiene unas torres que son como miradores para poderlo proteger. Lamentablemente, pues sí, al final lo asesinan en agosto de 1940 y él no puede regresar jamás a Rusia. Sus restos se encuentran dentro de la casa, en un mausoleo que le hace inclusive Juan O'Gorman. Entonces Juan O'Gorman hace este diseño de este lugar en el que están sus restos, es bellísimo y tienes que conocerlo allá en la zona de Coyoacán. Vamos a seguir platicando de estos museos en cuanto regresemos aquí a Ciudad Viva en Radio 1000. Ciudad Viva, una invitación a crear postales sonoras.